Pueden tomar sus lugares, hermanos, y abran sus Biblias, por favor, a el libro de Efesios, capítulo 6. El libro de Efesios, capítulo 6, para finalizar este gran y maravilloso año y libro. Cuando estén ahí en Efesios capítulo 6, nuestro enfoque hoy va a estar en los versículos 18 hasta el 24, pero voy a leer desde a partir del versículo 10 para ver el contexto, ver los versículos que condujo al 18 al 24. Y si alguien necesita una Biblia, puede alzar la mano y le haremos llegar una Biblia. Todos están ahí en capítulo 6 de Efesios. Desde el versículo 10 voy a leer, ¿ok? Dice la Santa Escritura, la palabra de Dios, en Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Versículo 16, sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Vamos a orar. De nuevo, Padre, venimos ante ti y no debemos cansarnos de venir ante ti orando, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu fortalecimiento, pidiendo tu sabiduría, pidiendo que ilumines nuestro entendimiento y que captures nuestros corazones con tu palabra por medio de tu Espíritu. Pido que en esta mañana tu palabra sea firmemente depositada en los corazones de los que están aquí, tanto como en el mío, sabiendo que necesitamos, conforme pasa más tiempo, necesitamos más oración. Que no seamos aquellos que desmayan, que se apartan de la oración, que no seamos aquellos que no ven la importancia de la oración, sino que seamos aquellos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que nos aferramos a ti por medio de la oración, sabiendo que esa es nuestra comunicación contigo y tú nos respondes por medio de tu palabra. Te pido que nos ayudes en esta mañana a comprender estos pasajes tan importantes para nosotros.
Te lo pido todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, quien murió por nosotros. Amén. En estos pocos versículos, como les leí desde el versículo 10, Pablo inició sus últimas palabras. No dice por lo demás en el versículo 10. Y ahora estas son las instrucciones finales de la sección final de este libro. Pablo quiere dejar algo muy importante para los cristianos de Éfeso. Mientras él considera su situación como un prisionero del gobierno romano y se da cuenta de que es posible de que nunca vuelva a ver a esos hermanos de Éfeso, y comprende que lo más probable es que va a ser ejecutado por el nombre de Cristo, por la causa de Cristo, quiere asegurarse de dejar a sus lectores, a estos hermanos de Éfeso, con algunas palabras finales de sabiduría, de suma importancia y de aliento. Estas últimas palabras, de nuevo, son muy importantes, tanto para los efesios en el primer siglo como para ti y para mí hoy en día. Pablo decide terminar este discurso, esta carta a los efesios, enfocándose en la prioridad de la oración. Como hombres y mujeres que están en una guerra espiritual, en una batalla espiritual, y ustedes siendo soldados de Cristo, cada uno de ustedes y yo también, necesitamos estar preparados y equipados, como dijo Pablo ahí, con la armadura de Dios en el versículo 14 y 17, pero también como soldados en una guerra espiritual debemos estar en comunicación con nuestro general. ¿Y cómo logramos esto? A través de la oración. La oración es la línea de comunicación directa que tenemos como soldados de Cristo con nuestro comandante celestial. Le puse como título a esta enseñanza, la iglesia que ora. La iglesia que ora. Voy a dividir estos pocos versículos en 3 partes, 3 puntos. El punto número 1, el versículo 18. Peticiones entre el rebaño. Peticiones entre el rebaño. Y aquí, en este primer versículo, Pablo nos impulsará a permanecer firmes en oraciones unos por otros. Punto número 2, versículo 19 y 20. Pidiendo por los pastores. Pidiendo por los pastores. En estos versículos, Pablo abrirá su propio corazón a sus lectores y le pedirá una petición muy personal para él, el pastor. Punto número 3, el versículo 21 al 24, proporcionando consuelo. Aquí finalmente Pablo, estando consciente de su dolor, el dolor de los efesios, no tanto tal vez físicamente, sino el dolor de ver a su pastor, a su líder, encarcelado, encadenado, sufriendo por la causa de Cristo. Él, como un buen padre, como un buen líder, como un buen pastor, quiere calmar sus angustias y aliviar sus preocupaciones. Esos son nuestros 3 puntos: peticiones entre el rebaño, pidiendo por los pastores y proporcionando consuelo. Vamos a comenzar con el versículo 18 y el punto número 1. Peticiones entre el rebaño. Dice ahí en el versículo 18, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo es muy interesante porque nos brinda una visión progresiva de la oración. Lo que sucede aquí, lo que vemos es que Pablo amontona una cosa sobre la última hasta obtener una hermosa y culminante visión de la oración entre el pueblo de Dios, entre el rebaño de Dios. Ustedes van a ver cómo él va consecutivamente agregando más y más y más a esta realidad de la oración entre los hermanos. Pero les quiero recordar de nuevo, después de habernos animado y motivado a mantenernos firmes con la armadura de Dios puesta,
en los versículos anteriores, ahora Pablo nos está dando, algunos lo consideran como parte de la armadura, sea que sea parte de la armadura o no, es importante. Así que Pablo aquí nos está dando, digamos, el ingrediente secreto, el ingrediente vital con el cual podemos poner en uso la armadura de Dios que nos dijo en los versículos anteriores. La oración para la armadura es como la gasolina para tu carro. Es crucial y es indispensable. ¿Qué tan lejos vas a llegar sin gasolina en tu carro? No vas a llegar pues, de aquí a bajadita la mitad de la calle nada más. Y así es con la oración, no llegaremos muy lejos sin ella. Con la oración seremos útiles, pero sin ella seremos inútiles. Con la oración seremos fuertes, sin ella seremos débiles. Con la oración experimentaremos la victoria, pero sin ella no habrá victoria. El elemento espiritual que asegura nuestra victoria sobre el mundo y sobre la carne y sobre el diablo no es nuestra popularidad, no es cuántos seguidores tengo en Instagram o Facebook, no es nuestras estrategias. En este año vamos a hacer esto en la iglesia. Vamos a movilizarnos y llevar un objetivo muy específico. No se trata de estrategias, no se trata de edad, no se trata de madurez, no se trata de nuestra educación en el seminario o que también podamos comprender cosas complicadas de doctrina o teología. Lo que asegurará nuestra victoria es la oración. La oración, aunque a menudo es nuestro último recurso, es el arma más eficaz para nuestra batalla. La oración es básicamente confiar en que Dios obrará de manera sobrenatural, aunque las cosas parezcan difíciles o imposibles en el ámbito natural. Esa es mi definición. Se los voy a leer de nuevo. La oración es confiar en que Dios obrará de manera sobrenatural, aunque las cosas parezcan difíciles o imposibles en el ámbito natural. ¿Cuántas cosas no se ven imposibles en el ámbito natural? Mucho. Yo diría la mayoría de las cosas. A menudo dejamos la oración al final porque no podemos tocarla. No podemos olerla, no podemos saborearla, no podemos verla. Dado que nuestros sentidos naturales no pueden procesar la oración, ¿qué sucede? La ignoramos hasta que no tenemos otras opciones. Es tiempo de confesión. Creo que la mayoría de nosotros desearía que la oración fuera más como una de esas máquinas de expendedoras, ¿no? Esas que se encuentran en las maquiladoras, donde tú depositas tu monedita e inmediatamente seleccionas lo que quieres y sale tu producto, ¿no? La oración no es así. Desafortunadamente no es. Orar es una disciplina espiritual que requiere fe del que pide. Requiere fe, porque no vas a ver el resultado tal vez inmediatamente. Así que debemos confiar. Y la oración es interesante por ese hecho, el hecho de que nos obliga a los hijos de Dios a vivir por fe y no por vista. Confiar en vez de esforzarnos para ver resultados inmediatos. La oración nos obliga a humillarnos y confiar en que Dios tiene el poder. Él es nuestro protector y nuestro proveedor, pero es invisible, por eso requiere fe. Creo que la mayoría de los cristianos caemos en una de estas dos categorías. No tienen que decirme en cuál caen, pero ahí les van. Hay quienes solo oran cuando las cosas van bien. Estos son aquellos que
Les resulta fácil orar cuando la cuenta bancaria está llena. Cuando les acaba de llegar el aguinaldo. Cuando el refrigerador está repleto. Estos cantan con alegría y alaban al Señor cuando su salud es favorable. Pero en el momento que algo sale mal, es el momento en que queman el pan tostado en la mañana en su desayuno o se les enfría el café, les resulta difícil orar. Ese momento en que no reciben ese regalo especial para Navidad, hacen un berrinche y de repente ya no tienen ganas de alabar a Dios, de orar a Dios. Cuando enfrentan dificultades en la vida, tanto grandes como pequeñas, se apartan de Dios y dejan de orar. Les digo, es tiempo de confesión, yo estoy en esta categoría. Así que oren por mí para que no se me queme el pan tostado en las mañanas, por favor. Yo estoy bien cuando todas las cosas están bien. Tengo el deseo de orar y darle gracias a Dios, pero sale algo mal y soy tentado a desviarme. Punto número 2, o más bien el otro grupo, la otra categoría, son aquellos quienes oran solo cuando las cosas van mal. Solo cuando las cosas van mal, cuando la vida es buena y próspera, cuando no tienen preocupaciones, no lo encuentran, no ven necesario buscar a Dios en oración. Pero en el momento en que las cosas comienzan a derrumbarse, corren hacia Él y dicen, ayúdame, auxilio, Padre, arregla esta situación, es incómoda. De repente se acuerdan que existe un Dios. Para estos cristianos se necesita un desastre, una enfermedad para traerlos a los pies de Cristo en oración. Así que un grupo solo ora cuando todo va bien y otro grupo solo ora cuando las cosas están mal, cuando hay tragedia. Pero está bien que estemos orando solo cuando las cosas están bien o solo cuando las cosas están mal. Pablo dice ahí en el versículo 18, oren en todo tiempo. Oren en todo tiempo. Nosotros debemos participar en peticiones perpetuas y persistentes a Dios en todo tiempo, siempre. Debemos orar constantemente. Este texto aquí, oren en todo tiempo, en su idioma original, en el griego, significa literalmente oren en toda temporada o oren en toda circunstancia. ¿Necesitamos esperar entonces que las cosas mejoren o empeoren? No, por supuesto que no. En la temporada en la que te encuentres, Pablo dice, ora en ese momento. Si tienes mucha gratitud, llévaselo a Dios. Si tienes mucho dolor, llévaselo a Dios. Cualquiera que sea tu situación, sea que tengas abundancia en este momento o escasez, si tienes un banquete en tu casa o hay hambre, lleva tu oración de dolor o gratitud a aquel cuyo oído está atento a tus oraciones. Debemos entender que así como cambian las temporadas de la vida y las circunstancias, nuestras oraciones también cambian. Pero nunca cesamos de orar. A veces estamos afligidos y venimos a Dios necesitados. Y a veces Dios nos ha dado tan abundantemente que solo nos acercamos para darle gracias. Así que siempre debemos orar en todo momento. Pero lo que no cambia es que en todo momento necesitamos orar. Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica en 1 de Tesalonicenses 5:17 diciendo esto: oren sin cesar. Oren sin cesar. En otras palabras, oren sin ceder.
No se den por vencidos, no flaqueen en esta área de la oración. Continúen consistentes en la oración. Este es el llamado a los tesalonicenses, este es el mismo llamado a los efesios y es el llamado para ti y para mí. Sigue diciendo el texto que esta oración debe hacerse en el Espíritu. En el Espíritu. La oración impulsada por el Espíritu de Dios asegurará que nosotros estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros. A veces estamos tan quebrantados, tan afligidos y venimos a Él sin palabras, pero el Espíritu Santo está orando por nosotros, a nuestro favor, diciendo lo que nuestras propias palabras no pueden decir. Así que debemos reconocer que es importante orar en el Espíritu. Ya que estamos en una batalla espiritual contra enemigos espirituales, como nos dijo los versículos anteriores, y estamos vestidos de una armadura espiritual, no física, debemos entender que las armas carnales y los esfuerzos carnales son inútiles en este conflicto. Por lo tanto, ¿qué necesitamos hacer? Debemos orar en el Espíritu. Nuestros talentos y técnicas y astucia no hacen temblar a nuestro adversario. Tú y yo somos débiles y somos incapaces de obtener la victoria con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia astucia carnal. Pero a través de la oración en el Espíritu podemos pedirle a Dios, quien es fuerte y poderoso, para que Él venza a nuestros adversarios, para que Él venza nuestra tentación, para que Él venza esa situación en nuestras vidas. Tú y yo no lo podemos hacer, pero Él sí puede. Él sí hace que sus enemigos y nuestros enemigos tiemblen. No sé si ustedes recuerdan en el Evangelio de Lucas cuando Jesús cruza el mar de Galilea y llega a la región de los Gadarenos y llega el endemoniado, ese endemoniado que tenía el demonio o los demonios llamado Legión, ¿verdad? Si ustedes leen ese relato, van a ver que ese demonio o esos demonios estaban tan espantados al ver al Cristo. Básicamente estaban ellos humillados ante Él. No se van a humillar ante nosotros, pero se humillan ante Cristo. Pablo continúa diciendo, de nuevo ya nos dijo, oren en todo tiempo y oren en todo tiempo en el Espíritu, y ahora oren en el Espíritu y velen, dice, velen. Es decir, estén alertas, tengan mentes sobrias, vigilen, tengan cuidado. Debemos mantener nuestros ojos abiertos, obviamente no literalmente, espiritualmente. ¿Por qué? Porque los días son malos, dice Efesios 5:16. También dice en Efesios 6:13, si quieren ir conmigo ahí de volada. 6:13. Dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. 2 veces nos dijo Pablo, los días están malos. Por lo tanto, debemos velar. Es crucial para nosotros que seamos conscientes de que estamos rodeados del mal. Ya sé que no nos gusta pensar en esto y honestamente yo tampoco. Yo prefiero hacer la vista gorda y decir, no, mira, pero mira lo bello aquí, lo bello allá, y el mundo no está tan mal. Esto lo dijo hace 2000 años Pablo. 2000 años después ha empeorado la cosa. Así que debemos ser conscientes de esto, de que estamos rodeados del mal. Y por eso debemos velar. Debemos velar para no caer en las seducciones del mundo o el engaño que viene por nuestros propios deseos y nuestro corazón engañoso. Y también debemos velar para no caer en las insidias, los complots
del diablo. Oremos entonces, velando, pidiendo fuerzas espirituales para mantenernos firmes contra los males de cada día. Velar, mis amados hermanos, velar espiritualmente es lo opuesto del sueño espiritual, la letargia. Debemos estar espiritualmente despiertos, no dormidos. Jesús le dijo a sus discípulos esto: velen y oren para que no entren en tentación, en Marcos 14:38. Así que en las palabras de Cristo vemos una conexión entre la letargia o el sueño espiritual, el estar cansados, y la falta de oración, con un peligro de caer en la tentación. Debemos reconocer esto. Ese cansancio, eso de estoy bien, no, ya no necesito orar. Aguas, dice Cristo, para que no entres en tentación. Nosotros debemos perseverar en el Espíritu, orando. Debemos perseverar en la oración por nosotros mismos, porque no sé si tú eres como yo, pero yo necesito mucha ayuda. Estoy seguro de que los que están aquí también necesitan ayuda y también piden por sí mismos, pero igualmente importante es nuestra oración por el resto del rebaño. Porque dice ahí Pablo, por todos los santos. Inicia Pablo diciendo oren, termina diciendo por todos los santos. Así que ya sé que tenemos nuestras necesidades. Yo tengo necesidades espirituales, económicas. Y yo tengo mucho de qué pedirle a Dios por mí. Y también los que están aquí tienen mucho que pedir por ustedes. ¿Pero están orando por sus hermanos y hermanas de esta congregación? Espero que sí. De nuevo los invitamos a los viernes. Es un tiempo, hemos realmente sido bendecidos, no solo porque las cosas siempre están bien, porque venimos con nuestros problemas, con nuestras preocupaciones, por nuestras angustias, y nuestras victorias, y nuestros logros, y nuestras bendiciones, y traemos todo a la mesa y oramos unos por otros. Pero nuestras oraciones no deben detenerse solamente con nuestra congregación. No dijo Pablo, oren por todos los santos en Éfeso. No dijo eso. Nuestras oraciones deben ser por otros hermanos en otras congregaciones. Ya sé que tenemos aquí tatuado el Capilla Calvario, pero no somos los únicos cristianos en este lugar, en Tecate. No lo somos. Hay hermanos pentecostés, hay hermanos bautistas, hay hermanos reformados, hay hermanos nazarenos, hay hermanos metodistas, hay hermanos. Debemos orar por esos hermanos en otras congregaciones de nuestra propia ciudad. Y eso basta, ¿verdad? No. ¿Los hermanos en Tijuana? ¿Y los hermanos en Mexicali y Ensenada? ¿Y los hermanos en Baja Sur y en Guanajuato? ¿En Jalisco? ¿Y qué tal los hermanos en Canadá? ¿Y Sudamérica? ¿Y África? ¿Y Rusia? También debemos orar por esos hermanos, porque no dijo ahí los hermanos de tu propio país, los hermanos de tu propia lengua. Dijo, ora por todos los santos. Aunque no conozcas personalmente a aquel cristiano que está en China, o en Rusia, o en algún otro lugar del mundo, ellos son tus familiares espirituales. Debemos reconocer eso. No sé si son como yo, pero yo me encierro en mi mundo y yo digo, pues yo voy a orar por estas personas porque están a mi alrededor.
¿Y los otros billones de cristianos? No es necesario conocerlos personalmente para reconocer que ellos necesitan nuestra oración. Quizás no puedas ayudarlos físicamente, tal vez no puedas donar un poquito de comida o dinero para ayudarlos a estos hermanos en otros lugares, tal vez hambrientos, pero tu Padre Celestial sí puede ayudarlos. Él puede escuchar tu oración aquí, en Tecate, en la tierra prometida, y puede contestar tu oración en Alaska, o en Camboya, o en Irlanda, o Líbano. Él puede hacer lo que tú no puedes. Escuchen lo que dijo el teólogo Lehman Strauss. Dijo lo siguiente. Dijo, todos los verdaderos creyentes en Cristo que forman su cuerpo son el objetivo de Satanás. De modo que debemos orar por todos los santos. No lo puse aquí, pero estaba leyendo su comentario sobre esta sección, el comentario de este Lehman Strauss, y escuché o leí ahí que decía, a veces las derrotas espirituales en otros países suceden por la falta de oración en nuestro país, dijo. Y es muy cierto. Nosotros no sabemos qué sucede por nuestra oración o por nuestra falta de oración. Mis oraciones en muchas ocasiones son, gracias Dios por mi carro, gracias Dios por mis hijos, gracias Dios por mi casa, gracias Dios por yo. De nuevo, si piensan que les estoy tirando a pedradas, no. Dios me confrontó muy severamente en esta sección de su palabra. Yo oro así, muchas veces. La mayoría del tiempo oro así, yo y mí, nada más. Pero quiero animarlos a empezar a orar por la iglesia universal, por aquellos que están en esta misma batalla espiritual con ustedes, con esos peregrinos que están en el mismo camino difícil, rodeados del mal, hacia el cielo, y que un día estaremos todos juntos alabando y dándole gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juntos estaremos algún día, como leemos en Apocalipsis. Así que los quiero animar a que oren por esas personas, esos hermanos, porque ellos no son tal vez familiares carnales, pero son nuestros familiares espirituales. No perdamos ese enfoque en orar por todos los santos. Inicien aquí entre ustedes. Oren por ustedes, oren por los hermanos de otras ciudades, oren por hermanos de otras congregaciones, otras denominaciones y de todo el mundo. Después de darle estas instrucciones valiosas, Pablo sigue en el versículo 19 y 20, pidiendo por los pastores. Le puse este punto número 2. Dice, oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Los líderes de la iglesia son intocables, son perfectos. No somos intocables. No somos inmunes a la tentación o al pecado. Me desanimo. Somos como cualquier otro cristiano, sino que Santiago nos dice que como líderes recibiremos una mayor condenación por ser maestros. Nosotros tenemos luchas, tenemos debilidades, tenemos tentaciones y necesitamos de la gracia de Dios día tras día como cualquier otra persona en este lugar.
La verdad, aprecio las palabras de Pablo aquí porque son muy transparentes. A veces como líderes nos queremos encerrar, ¿no? Y como que estar como una vitrina donde todo está bonito y limpio. Pero aquí él permite a sus lectores ver cómo los pastores y los predicadores y los siervos también necesitan desesperadamente la ayuda y la fuerza de Dios por medio de las oraciones del rebaño. Ningún líder cristiano es lo suficiente fuerte, lo suficiente sabio, lo suficiente maduro o lo suficiente dotado como para no necesitar oración. Pablo ya tiene mucho tiempo en el ministerio. Él ha pasado años y años y años predicando el Evangelio de Cristo, levantando a líderes en iglesias, enviando a misioneros. Tiene mucha experiencia y uno pensaría que cuanto más tiempo pasa uno en el ministerio, espiritualmente más fuerte se vuelve, ¿verdad? No es el caso. Esta no es la realidad. Cuanto más tiempo estamos en el ministerio, más débiles nos volvemos. Y más necesitados estamos de la ayuda de Dios y de un rebaño que ora. El pastor Alistair Begg es un gran predicador, gran pastor. Él estaba enseñando a través de Primera de Timoteo cuando recién entró a su ministerio, cuando era joven él. Y estaba enseñando a través de Timoteo. Y más adelante ya pasó mucho tiempo en su ministerio y estaba viendo sus notas de cuando primero inició y estaba enseñando a través de este libro de Primera de Timoteo. Y estaba leyendo ahí sus notas y estaba viendo que en sus notas decía, es que no sé por qué Timoteo era tan débil y por qué tenía enfermedades y por qué tenía tantos problemas, era tímido. ¿Por qué? No entiendo. No debe ser así un siervo de Dios. Pero ya cuando le tocó otra vez enseñar Primera de Timoteo, dijo, ya sé por qué Timoteo era tan tímido, tan temeroso, tan enfermo. Porque lo vivió. El ministerio yo creo, milagro, no tengo canas todavía. Pero es cierto, no nos volvemos más fuertes conforme pasa el tiempo, nos volvemos más débiles. Y escuchen lo que dijo el pastor John MacArthur acerca de esta petición de Pablo. Dice, Pablo también necesitaba las oraciones de sus hermanos en la fe porque era un líder. Nuestro enemigo sabe que cuando golpea al pastor, las ovejas se disparan, según Mateo 26:31. Y los líderes de la iglesia, incluso como el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, son objetivos especiales de Satanás. Cuanto más fiel y fructífero es un pastor, más necesita que su pueblo ore por su fuerza y protección. Es cierto. Pero me parece particularmente interesante en estos versículos que Pablo no está preocupado por ser librado de la prisión. No les pidió oración por su liberación. No dijo, esto es injusto, hermanos, oren para que se haga la justicia. No. Ni siquiera pidió dinero, oye hermanos, estoy orando para unas finanzas. O no sé, una nueva túnica, la que ya tengo está sucia y rota, me falta comida. No oró por nada de eso. Pidió oración para que Dios le diera palabras para comunicar, para proclamar el Evangelio durante su encarcelamiento. ¿Me entienden? Había algo más valioso que sus cadenas, que era Cristo. ¿Hay algo en tu vida que es más valioso que Cristo?
o en toda circunstancia le estás pidiendo a Dios que te ayude a proclamar el Evangelio de Cristo. No les voy a mentir, sí quería ser liberado, pero liberado de la cobardía, del temor, del desánimo, de la vergüenza de predicar el Evangelio. Porque de seguro vino con mucha calumnia de parte del diablo, de parte de otras personas. Oye, Pablo, ¿me estás predicando sobre la liberación? ¿Que no te ves? Pablo, ¿eres un tonto? ¿Sigues predicando esas tonterías? Pero él quería ser librado de esas cosas, de ese desánimo, de la vergüenza, del temor y de la cobardía. Pablo estaba más preocupado porque las almas vinieran a Cristo que por su propio confort y bienestar. Yo creo que tal vez alguien pueda hacer todo un sermón sobre esta realidad. Él estaba más preocupado por la liberación espiritual de los demás que por su propia libertad física. Lo que capturó el corazón de Pablo no era la fama, no era la popularidad, no era poder decir, mira cuántas iglesias yo planté. Era predicar el Evangelio de Cristo. Ese mismo Evangelio que lo salvó y que salvó a todos los demás por consecuencia de la predicación de Pablo, era el combustible para el ministerio de Pablo, era todo para él. Seguir esa comisión que Cristo le había dado. El deseo más profundo de Pablo no era las riquezas, era el avance del reino de Dios por medio de la proclamación fiel del Evangelio de Cristo. Les quiero pedir que oren por el liderazgo de esta iglesia. Oren por Armando, oren por mí. No para que nos dé un mejor edificio, que no le entre el agua. No porque llene las bancas de personas, sino que oren para que este liderazgo tenga la misma convicción que Pablo, que tenga el mismo compromiso ferviente de la predicación del Evangelio. Ya sé que la responsabilidad de predicar el Evangelio es de todos, pero inicia con los pastores, con los líderes de la iglesia. Así que por favor, les pido que oren por nosotros, que no pongamos algo secundario en lugar de lo primario, lo primordial que es el Evangelio de Cristo. Aunque suceda eso en otras iglesias, que no suceda en esta. Pero ocupamos su oración. No sé si son ustedes como yo, de nuevo, cuando se trata de compartir el Evangelio. Yo me pongo muy nervioso, soy tímido, me da mucho temor cuando voy a compartir el Evangelio con alguien. En muchos casos tengo dudas. Pero si puedo ser honesto, el Evangelio de Jesucristo lo tengo en muchos casos solo como una teoría en mi vida. Yo puedo proclamar fácilmente, es el poder de Dios para salvación, en teoría. Pero que si realmente creo eso, ¿por qué no le hablo a más gente de Cristo? ¿Por qué no? La mayoría de nosotros tememos, que la gente nos va a rechazar o que tal vez no vamos a tener las respuestas correctas o no vamos a saber, no vamos a tener palabras cuando abramos nuestras bocas. Todas estas cosas nos causan ansiedad, nos preocupa y nos consumen y finalmente nos paraliza y no compartimos el Evangelio con otros.
De nuevo, estoy hablando de mí mismo. Pero si esto te describe a ti también, si tú temes, si tú a veces te avergüenzas, si tú a veces no sabes cómo compartir el Evangelio, quiero que veas que no estás solo. El hecho de que Pablo, el gran apóstol, el que recibió sus instrucciones directamente de Cristo Jesús, el gigante espiritual, el que es autor de casi la mitad de las cartas en el Nuevo Testamento, esté pidiendo oración para que él pueda compartir el Evangelio, para que Dios le ayude a compartir el Evangelio. Eso debe animarnos, eso debe consolarnos sabiendo que no estamos solos. No somos los únicos que tenemos problemas en compartir el Evangelio. Él también necesitaba ayuda. Y así como Pablo estaba pidiendo oración para dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio a los perdidos, tú también puedes pedir que Dios te ayude a dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio a los perdidos. Punto número 3 y último punto, versículos 21 al 24. Proporcionando consuelo. Ya vimos peticiones entre el rebaño, pidiendo por los pastores y ahora proporcionando consuelo. Dice ahí en el versículo 21 hasta el final: pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. En Hechos, si gustan acompañarme, en Hechos capítulo 20, para atrás un poquito, capítulo 20, versículo 36. Hasta el 38, hasta el final de este capítulo. Si ustedes se fijan, no sé si tienen ahí un tipo subtítulo a esta sección, empezando desde el versículo 18, que dice despedida de Mileto. Pero básicamente lo que sucedió es que Pablo se iba a viajar de la región, ¿no? Ya había recibido una profecía por medio de Ágabo diciendo que el Espíritu estaba mandando a Pablo básicamente a Jerusalén para ser arrestado. Y se iba a salir del puerto de Mileto, y que era una ciudad cerca de Éfeso. Pero antes de su partida, él convocó a todos los líderes, los pastores o los ancianos de Éfeso para darles algunas instrucciones finales sobre su tarea, sobre su responsabilidad y para darles aliento. Así que después de darle toda esa información, leemos en el versículo 36, dice: cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Lo que vemos en los versículos de hoy acerca de Pablo hablándole a estos efesios, y lo que leemos en Hechos capítulo 20 del 36 al 38, es que había un gran afecto y amor que tenían los efesios por el apóstol Pablo. Pablo estaba a punto de iniciar este viaje, como les dije, hacia Jerusalén, donde lo acusarían falsamente y lo golpearían y lo arrestarían
injustamente. Y esto pues llenó a los pastores de Éfeso con mucha tristeza y mucha angustia al pensar que su amado pastor iba a ser encarcelado y sufrir tanto por el nombre de Cristo. Estos últimos versículos del libro de Efesios y lo que leímos en Hechos nos da esa idea de la conexión que tenían estos hermanos con Pablo. Los efesios se preocupaban por Pablo, se nota. Ellos oraban por Pablo, ellos lloraban por Pablo, ellos amaban a Pablo. Y Pablo ahora finalizando su carrera, terminando su ministerio, a punto de perder su vida por el nombre de Cristo. A pesar de sus tribulaciones, quería que ellos supieran que todo lo que ha sucedido, todos sus sufrimientos, toda la tribulación, todo lo injusto que le ha sucedido, que ha experimentado por la causa de Cristo, valió la pena. Ahora, honestamente mi anhelo es que esta iglesia pueda experimentar una conexión como lo que vemos aquí entre Pablo y los efesios. Pero lo más sorprendente es el hecho de que, de nuevo, Pablo está en la cárcel. Si uno de ustedes estuviera en la cárcel ahorita y yo estuviera aquí, ¿piensan que yo les debo mandar a ustedes una carta para consolarlos o ustedes a mí una carta para consolarme a mí? Es muy interesante que Pablo, no sé si está mal de la cabeza o qué, pero se le olvida que él es el que está preso. Que él es el quien lo han apedrado, quien ha sido azotado, quien ha sufrido naufragio por la causa de Cristo. Pero estos efesios que tienen su libertad son los que necesitan consolación. Él es un buen pastor, Pablo. Él deja a un lado sus propias preocupaciones para apacentar los corazones del rebaño. Y así es como tenemos esta carta que fue enviada, dice ahí, por Tíquico. Se le fue dada esta tarea de llevar esta carta tan personal, tan bella, tan profunda teológicamente y prácticamente a las iglesias de Éfeso para consolar sus corazones. Esta misma carta que estamos estudiando hoy. Yo creo que para cada uno de nosotros nos ha fortalecido, nos ha animado, nos ha confortado, sabiendo que somos parte de algo más grande. Esta carta continúa brindando consuelo e inspiración a los corazones, como dice ahí, de todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Voy a concluir con esto. Ora en las buenas, ora en las malas, ora en triunfo y en tentación, ora en victoria y vulnerabilidad, ora en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez. Ora constante y consistentemente todo el tiempo. Ora por ti y por tus necesidades, pero no olvides de orar por aquellos que están sentados a tu lado. Ora por nuestros hermanos en otras congregaciones, en otras denominaciones, en otras ciudades, en otros estados, países y continentes. Hay un grupo muy especial de nuestros hermanos que están siendo perseguidos, que están ahorita en este momento. Nosotros estamos aquí, lo peor que nos está sucediendo es que tenemos un poquito de frío, pero nuestros otros hermanos están siendo enfrentados con la decisión de morir por Cristo o negarlo para sobrevivir. Oren por esos hermanos, que Dios les dé las fuerzas espirituales para no negar a nuestro Señor y Salvador, sino para permanecer firmes, porque ellos son los miembros de tu familia. Oren por el liderazgo de esta iglesia y oren por el liderazgo de las iglesias, de otras iglesias también.
Ora para que Dios nos conceda la sabiduría, la fuerza y la perseverancia necesarias para cumplir fielmente nuestro llamado como siervos de Cristo y como siervos de su rebaño. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta mañana. Agradecemos que tú nos traes consuelo, tú ofreces ánimo, tú nos das corrección, convicción, tú nos edificas por medio de tu palabra aplicada a nuestras vidas por tu Espíritu. Te doy gracias por este libro de Efesios que concluimos hoy. Te doy gracias por Pablo, por los Efesios, por Tíquico, por todos los que tú usaste en ese tiempo para seguir fortaleciendo tu iglesia, no tanto físicamente, sino espiritualmente. Pedimos que nos sigas dando esa instrucción, esa sabiduría para seguir adelante en tu plan para nosotros. Pido que le des a cada uno de mis hermanos aquí la valentía para salir y hablar de lo que tú has hecho por hombres y mujeres perdidos. Dales ese denuedo, dale palabra para que ellos puedan abrir su boca y proclamar la grandeza de tu salvación. Seguimos pidiendo, Padre, por nuestros hermanos en esta ciudad, especialmente de nuevo por Pastor Moy, en la Metodista Libre. Bendícelo grandemente. Usa a los siervos que están bajo su cargo y ese rebaño para impactar a esta ciudad, para que ellos también puedan llevar tu evangelio. Pedimos en este tiempo por nuestros hermanos que están siendo perseguidos en lugares como China y Rusia y Afganistán. Dale por medio de tu Espíritu, a pesar de sus dificultades, ese corazón de Pablo que mira más allá de sus circunstancias, de mira al plan que tú tienes, que es más grande que sus tribulaciones temporales. Dales, Padre, gozo sobrenatural. Dales a ellos paciencia. Dales a ellos ese amor para con los perdidos, para que ellos puedan orar para los que los persiguen. Te pedimos, Padre, que nos sigas fortaleciendo como tu iglesia, que nos sigas llevando a cosas más grandes y más valiosas, no terrenales, sino espirituales, Padre. Y todo esto te lo pido en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.